Jesús cumplirá fielmente todas sus predicciones a través de los santos profetas, que son misterios para el mundo incrédulo. ¿Qué es un misterio? Bueno, un misterio es algo que no ha sido revelado previamente o algo que ha sido revelado pero no explicado. Hay algunas cosas en el plan de Dios que nunca fueron reveladas en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, la unidad de judíos y gentiles en un solo cuerpo espiritual, como la realidad que tenemos en la actualidad en el cuerpo de Cristo, la iglesia. Fue un misterio que Dios no reveló en el Antiguo Testamento. A diferencia, podemos ver aquí que Dios sí reveló acerca del tiempo de la tribulación, por ejemplo en Daniel 11 y 12, la segunda venida de Jesucristo en Zacarías 14, acerca del futuro milenio en Isaías 65. Pero el tiempo en que vivimos hoy, la era interadvenimiento, era un misterio para ellos, tanto como nuestra resurrección, el arrebatamiento, fue un misterio. Hay algunas cosas en el plan de Dios que fueron reveladas en el Antiguo Testamento, pero reveladas en mayor medida en el Nuevo Testamento para que sean comprensibles. Al futuro día profético del Señor y específicamente al futuro periodo de 7 años de tribulación en la tierra, sí fue revelado en el Antiguo Testamento, pero el Señor decidió revelar muchos detalles a través de los autores del Nuevo Testamento. Es decir, por ejemplo, que fue revelado en Isaías 65 acerca de muchas de las condiciones en el futuro milenio, pero no fue revelado específicamente cuánto tiempo durará ese tiempo con mayor o un mejor medio ambiente, pero todavía con la condición de muerte en que la gente todavía puede morir. Van a tener largas vidas, pero todavía pueden morir. Es en el libro de Apocalipsis que ya tenemos la información cuánto tiempo durará esto antes que ya llegamos a la eliminación total de la muerte. Estos detalles encontramos en el Nuevo Testamento. Pero para el mundo no salvo, toda profecía incumplida es un misterio. O la verdad no les ha sido revelada, o les resulta imposible comprenderla plenamente sin creer primero en la verdad que el Espíritu Santo les ilumina, y la única cosa que Dios garantiza de iluminar al corazón del incrédulo es el mensaje del Evangelio una vez que escucha el Evangelio presentado. Es por eso que fácilmente se burlan de eventos futuros que los creyentes esperan ansiosamente que sucedan. Dice en 2 de Pedro 3, 1 a 3, Amados, esta es ya la segunda carta que les escribo, en las cuales, como recordatorio, despierto en ustedes su sincero entendimiento, para que recuerdan las palabras dichas de antemano por los santos profetas, y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por los apóstoles de ustedes. Ante todo, sepan esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo siguiendo sus propias pasiones. Antes de morir, en el año 62 después de Cristo, Pedro quería que sus lectores judíos recordaran las predicciones de los santos profetas. En la mente de Pedro, conocer el futuro debería afectar la forma en que vivimos en el presente como creyentes en Cristo. En contraste, los burladores siguen sus propios deseos pecaminosos porque no creen en las predicciones de los santos profetas. Existe una correlación entre no creer en la palabra de Dios y no tomar en serio sus juicios. Pedro sigue diciendo, así los burladores, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación.
Los incrédulos a menudo mantienen una perspectiva sobre la realidad llamada uniformidad, que teoriza que todas las cosas continúan exactamente como siempre han sido y siempre serán. Esa creencia ignora totalmente la historia y la realidad observable. Más bien vemos que las cosas siempre están cambiando, aunque hay patrones que se repiten. Pues cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo, y también la tierra, surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios, por lo cual el mundo de entonces fue destruido, siendo inundado por el agua. Cuando Dios creó la superficie de la tierra, inicialmente la cubrió con agua. Luego sacó la tierra seca del agua y aproximadamente en el año 2348 a.C., que fue 1656 años después de la creación, Dios destruyó el mundo con un diluvio mundial. Tú dices, pastor, ¿dónde sacaste estas fechas? Respuestas en Génesis. Buenísimo sitio de web por científicos creacionistas que creen en la Biblia y ellos toman directamente en serio la palabra de Dios tal como Dios lo había escrito. Dios dijo que lo haría y nadie lo creyó, excepto Noé y su familia. De la misma manera, hoy el mundo no cree que Dios cumplirá su palabra. Y lamentablemente algunos cristianos tampoco. Y esto es algo de lo cual debemos guardar nuestros corazones. Si Dios lo dijo, Dios lo hará. Nunca debemos dudar de la fidelidad de Dios en cumplir su palabra. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día de juicio y de la destrucción de los impíos. Así como Dios dijo que destruiría el mundo con un diluvio mundial, y lo hizo, también ha dicho que eventualmente destruirá el mundo con fuego, y lo hará. Pedro esperaba con ansias la destrucción del mundo creado actual y su recreación sin pecado ni muerte. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. El futuro día profético del Señor llegará inesperadamente. Esto es el principio que está diciendo el apóstol Pedro. Y concluirá con la destrucción de los cielos y la tierra. Pero toma cuenta, el día del Señor no solamente contempla la tribulación, sino también todo el milenio y concluye con la destrucción de esta tierra y también de los cielos. La secuencia exacta de eventos cronológicos que constituyen el día profético del Señor se explora en otras partes de las Escrituras. Aquí el apóstol Pedro no está intentando decir que en el momento que empiece el día del Señor también habrá la destrucción del mundo. Más bien, él está diciendo que en el día del Señor podemos esperar que en su conclusión final, realmente en ese punto, habrá la destrucción del mundo. La aparición del anticristo, las plagas del periodo de la tribulación, el regreso de Jesucristo, el establecimiento del reino que durará 1000 años y finalmente la creación de nuevos cielos y una nueva tierra se explora no en 2 de Pedro capítulo 3, sino en otros lugares de las Escrituras y mucho de esto estamos explorando y aprendiendo en el libro de Apocalipsis. ¿Sucederá realmente todo esto? Amén. Realmente habrán 1260 días
para el poder del anticristo sobre toda la tierra unificado. Habrá realmente 42 meses de este tiempo de la gran tribulación. Habrá realmente 7 semanas o 7 años de tribulación en general en la tierra. Demorará tiempo tanto para la purificación como también para el juicio de las naciones en la terminación de la tribulación. Dios nos había dado cuánta información para que nosotros podamos conocer y creer su plan para la historia humana. El único Dios verdadero de Israel predijo la destrucción de su pueblo a manos de los babilonios. 70 años de cautiverio, su regreso a su tierra, años de luchas con naciones extranjeras y la venida del Mesías, su rechazo, la destrucción del segundo templo y dispersión de su pueblo y finalmente su restauración a la tierra. Cuando los romanos sofocaron la rebelión judía en el año 134 después de Cristo, cambiaron el nombre de Judea a Palestina. Y en un esfuerzo por disuadir al pueblo judío de intentar nuevamente establecer un Estado judío. Sin embargo, Dios cumplió su predicción, que era una promesa a Israel. Está nuevamente en la tierra que les prometió a ellos y sus descendientes. De la misma manera, podemos nosotros esperar ansiosamente que Dios cumpla todas sus promesas. En nuestro estudio de Apocalipsis hoy, llegamos al segundo paréntesis. Aquí vemos en el libro de Apocalipsis, en capítulo 6, la ira de Dios. Y el primer paréntesis en capítulo 7 que daba más información. Este primer paréntesis sugiere que el sello de protección sobre los 144,000 precederá a los juicios de los capítulos 8 y 9. Sin embargo, nos habla de creyentes de todas las naciones que morirán durante la segunda mitad del periodo de la tribulación, al que las Escrituras se refieren como la gran tribulación. Y por esta razón, en este paréntesis, hay un sentido cronológico, pero también hay un sentido de información general del periodo de la tribulación. Los capítulos 15 y 16 nos hablan de las... en los capítulos... 8 y 9 ya vimos la ira de Dios y cómo continúa. En capítulos 10 al 14 es la segunda paréntesis ya con más información. Y vamos a empezar este paréntesis hoy en capítulo 10. Nos da información sobre personas y eventos de todo el periodo de la tribulación. Los capítulos 15 y 16 nos hablan de las plagas finales del periodo de la tribulación antes del regreso de Jesucristo. Los capítulos 17 y 18 avanzan cronológicamente los acontecimientos de la tribulación, pero también nos dan información especial sobre el papel futuro de Babilonia en el sistema mundial. Entonces, ¿qué hemos estudiado acerca de la tribulación hasta ahora? Bueno, rápidamente. Hemos visto el primer sello que reveló el anticristo, el segundo sello reveló la guerra mundial, el tercer sello reveló inflación en los precios de alimentos, el cuarto sello reveló una impactante tasa de mortalidad, 1/4 de la tierra que morirá en el primer cuarto o hasta la primera mitad de la tribulación. El quinto sello reveló las almas conscientes de los creyentes que murieron por su fe durante el tiempo del futuro tribulación. El sexto sello reveló terremotos y disturbios celestiales sin precedentes, es decir, nada en comparación con las cosas que vemos hoy en día. El séptimo sello reveló el resto de los juicios de la tribulación, empezando con la primera trompeta, daña 1/3 de la vegetación de la tierra. Segunda trompeta, 1/3 de los océanos. Tercera trompeta, 1/3 de las fuentes de agua dulce. La cuarta trompeta daña el 1/3 del sol, luna y las estrellas en sentido de la luz que da para la tierra. La quinta trompeta abrió el abismo
de lo cual salió estos demonios. Y la sexta trompeta liberó a 4 ángeles caídos atados al río Eufrates, quienes liderarán un ejército de 200 millones que matará a 1/3 de la población restante de la tierra. Y esto nos llega hasta o la mitad de la tribulación o 3/4. Yo sí creo que hay muchas razones por el progreso cronológico del libro de pensar que puede ser que todo esto todavía es solamente la mitad de la tribulación. Pero hay buenos maestros que piensan que esto ya es hasta 3/4. A lo largo de todos estos eventos nunca se menciona directamente a la iglesia, a nosotros. Este es un diagrama hecho por Arnold Fruchtenbaum, un muy buen maestro judío mesiánico, pero no tuve tiempo para traducirla. Y entonces tampoco no tuve tiempo para poner en la hoja. Entonces casi no nos ayudan hoy. Pero es un ejemplo de un maestro que cree que durante la primera mitad de la tribulación ya habrá los 7 sellos y también 6 de los 7 trompetas. Bueno, ¿por qué no se ve la iglesia en el libro de Apocalipsis? ¿Por qué desde capítulo 4 en adelante no se menciona directamente hasta que llegamos al final de la tribulación? Hay buenas razones de pensar que los creyentes fallecidos de la era de la iglesia ya habrán sido resucitados, los creyentes vivos ya habrán sido arrebatados en el aire, serán transformados y ya regresados al cielo con Jesucristo en el evento que se llama el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Esto ocurrirá antes del comienzo del día del Señor y los 7 años de tribulación. Hay una posibilidad que habrá un espacio, un interludio entre el rapto y el comienzo de la tribulación. No hay nada en la profecía bíblica que dice que tiene que haber inmediatamente después del rapto también el anticristo firmando el pacto de paz con Israel. Pero lo que sabemos es que se presenta siempre el rapto como un evento inminente. Significa que puede suceder en cualquier momento. Y para que esto sea una realidad, significaría que tendría que preceder al día profético del Señor, que incluye la tribulación. Jesús prometió a los creyentes en Filadelfia en Apocalipsis 3, 10 al 11, porque has guardado la palabra de mi perseverancia. Y lamentablemente, ustedes ya vieron conmigo, es muy probable que esa frase es realmente el final del versículo 9, donde él dice que los enemigos de la iglesia de Filadelfia, que ellos van a reconocer que ellos son creyentes y van a reconocer que realmente son el pueblo de Dios, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, y probablemente debería haber un punto ahí. Tienen que recordar que en griego no hay ni comas ni puntos, entonces uno tiene que determinar en base a la gramática, y gramáticamente tiene mucha más razón que esto sea una explicación de la frase anterior. Bueno, entonces seguimos. Otra declaración independiente: yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo, para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. ¿A qué está haciendo referencia Jesucristo? A la tribulación. A la tribulación. Él dice, vengo pronto, de forma inminente, en cualquier momento. Retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Entonces vemos en el libro de Apocalipsis, en el último capítulo donde menciona la iglesia, Jesús está diciendo, yo puedo venir en cualquier momento y les voy a guardar de la hora de prueba que viene sobre toda la tierra. Entonces es muy consistente lo que leemos aquí en Apocalipsis. Esta promesa acerca de las coronas puede encontrar su cumplimiento en los 24 ancianos, quienes pueden ser representantes de la resurrección resucitada y recompensada iglesia en el cielo, como vemos en Apocalipsis 4:4, y alrededor del trono había 24 tronos, y sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en la cabeza. ¿Realmente habrá una diferencia en la eternidad basada en la forma en que vivimos hoy? Sí.
Ir al cielo no es una recompensa, pero la corona sí es una recompensa. Y nosotros podemos vivir para el Señor hoy por su gracia, por su poder y para su gloria, y en el fin recibiremos una corona que no merecemos. O podemos no vivir según la voluntad de Dios. Más bien esto solamente a nosotros mismos nos va a dar confusión. Nuestra vida no va a tener mucha razón. Siempre vamos a sentir que estamos trabajando, pero nunca estamos avanzando en un sentido de tener verdadera paz y contentamiento que solamente nos puede conceder el Señor. Y en el fin, cuando llegamos al cielo, no tendremos una corona para poder echar a los pies del Padre y Jesús en adoración. La promesa para los creyentes de la era de la iglesia de ser guardada desde de la hora de prueba que viene sobre todo el mundo, cumplirá cuando Jesús regrese por nosotros y nos lleve al cielo en el arrebatamiento. Juan 14:3 dice, y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, ahí estén ustedes también. ¿Dónde está Jesucristo actualmente? En el cielo. ¿Dónde está preparando un lugar para los creyentes? En el cielo. Entonces, ¿a dónde llevará Jesús a los creyentes en el rapto? Al cielo. Yo sé, usted, pastor, eso es tan obvio. Pero la razón que estoy demostrando eso es porque este evento requiere que los creyentes van a estar llevados al cielo por Jesús en algún punto. Y el punto más lógico para que ocurriera ese evento está antes del comienzo del día profético del Señor y la tribulación. Por favor, abren sus Biblias conmigo ahora en Apocalipsis capítulo 10. Apocalipsis capítulo 10. Leemos en versículo 1. Vi a otro ángel poderoso que descendía del cielo envuelto en una nube. El arco iris estaba sobre su cabeza. Su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, pues el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Puso el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y gritó a gran voz, como ruge un león. Y cuando gritó, los 7 truenos emitieron sus voces. Después que los 7 truenos hablaron, iba yo a escribir, cuando oí una voz del cielo que decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Bueno, Juan vio otro ángel poderoso que tenía un rollo abierto que contenía más revelación divina sobre el futuro periodo de tribulación. Algunos han identificado a este ángel como Jesucristo. Y si bien esto es posible, Juan dice claramente, vi a otro ángel poderoso. Y el término para ángel poderoso es el mismo que se usó en Apocalipsis 5:2. Y la palabra otro en griego generalmente se refiere a otro de la misma especie. Es decir, que no tendría razón para él decir, vi a otro ángel poderoso, si no fuera simplemente un ángel poderoso. Tendría más razón que él dijo, vi un ángel único, vi algo que no vi antes, o vi a alguien semejante al Hijo del Hombre. Y él va a decir esto más después. Vamos a ver él decir que vio a uno semejante al Hijo del Hombre. Y es Jesucristo mismo. Entonces, hay buenas razones para creer que el libro de Apocalipsis nunca se hace referencia a Jesús como un ángel. ¿Qué dijeron los 7 truenos? No lo sabemos. Si un pastor te dice que sabe lo que dijo los 7 truenos, corre. Dios le prohibió a Juan escribirlo. Entonces, de hecho, es imposible saber qué dijo los 7 truenos. ¿Hay misterios que no serán revelados hasta la tribulación? Sí. Hay muchas cosas que no sabremos y algunas cosas que no entenderemos completamente hasta que sucedan en la tribulación.
Entonces el ángel que yo había visto de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano derecha al cielo y juró por aquel que vive por los siglos de los siglos, quien creó el cielo y las cosas que en él hay, y la tierra y las cosas que en ella hay, y el mar y las cosas que en él hay, que ya no habrá más demora. Porque en los días de la voz del séptimo ángel, cuando esté para tocar la trompeta, entonces el misterio de Dios será consumado, como Él lo anunció a sus siervos los profetas. El ángel poderoso juró que el misterio de Dios se cumplirá durante los últimos días de la tribulación. ¿Cuál es el misterio de Dios en este contexto? Es una pregunta importante. John Walvoord da una buena explicación diciendo, este misterio había sido anunciado previamente a los profetas de Dios. La referencia, por lo tanto, no es a la verdad oculta, sino al cumplimiento de muchos pasajes del Antiguo Testamento que se refieren al regreso glorioso del Hijo de Dios y al establecimiento de su reino de justicia y paz en la tierra. El misterio de Dios en Apocalipsis tiene como tema central el regreso de Jesucristo. Para los griegos, un misterio era normalmente algo que no podía ser revelado a las personas no iniciadas de una secta. Es decir, tenían un grupo de personas que conocían que eran parte de una secta. Y para las personas de afuera había cosas que no podían aprender. Y los miembros de la secta eran prohibidos de compartir estos misterios. Incluso es muy difícil de averiguar cuáles eran los misterios de estas sectas, porque eran tan fuertemente guardados que generalmente no los escribieron. Entonces ni sabemos de muchos de los misterios que tenían las sectas griegas. Pero para los creyentes en Cristo, los misterios de Dios deben ser proclamados desde las azoteas. Hay una gran diferencia con nuestros misterios. ¿A quién pertenece el misterio? En el pasaje, Dios, le pertenece a Dios. ¿Quiénes conocen el misterio? Los hijos de Dios, nosotros los creyentes en Jesucristo. ¿Quiénes no conocen el misterio? El mundo incrédulo. ¿Ya? Y esto introduce algo importante para nosotros también de entender. El Evangelio también es un misterio de Dios. El Evangelio también es un misterio de Dios. Leemos las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículos 1 al 8. Dice, por eso, cuando fui a ustedes los corintios, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y a este crucificado. Es la razón, hermanos, que el mensaje más importante que podemos compartir con otras personas es el mensaje del Evangelio. Es lo más importante que hay. Estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor, y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria. Tom Constable explica,
diciendo la sabiduría que Pablo proclamó era una sabiduría oculta que Dios no había revelado previamente. No fue alguna revelación además del Evangelio, era el mensaje del Evangelio acerca de Cristo crucificado. El plan de salvación que involucra el mensaje de la cruz es la sabiduría de Dios. El apóstol Pablo comenzó a predicar el Evangelio, que nos dice quién es Jesucristo y qué hizo. A medida que madures espiritualmente, aprenderás el Evangelio más plenamente. A veces es fácil para nosotros decir del Evangelio, ya he escuchado eso. Ya sé el Evangelio. Pastor, ¿por qué repites el Evangelio todos los domingos? Hermanos, si continúa concentrándose en el Evangelio como el mensaje más importante de las Escrituras, con el paso del tiempo solo tendrá más significado para usted. ¿Quién no entendió el misterio del Evangelio? Los gobernantes de este siglo. Poncio Pilato, el gobernador romano de Judea, no entendía completamente quién era Jesús ni qué vino a lograr con su muerte en la cruz. El plan de Dios para la redención de la humanidad ha sido completamente revelado, pero sigue siendo un misterio para quienes no creen en el Evangelio. ¿Qué tipo de misterio? Y ahí es la cosa, los griegos, ellos no escribieron la mayoría de lo que eran sus misterios. Es la razón que muchos maestros tienen dificultad en averiguar qué fuera, porque no escribieron. Pero Dios dijo, yo tengo un misterio, pero voy a escribirlo por completo. Aparte de algunas cositas, los 7 truenos es la verdad, no sabemos qué dijo. ¿Ya? Pero las otras cosas sí. Específicamente el Evangelio tenemos la plenitud de la información acerca de quién es Jesús y cómo cumplió el plan de Dios para proveer la redención y salvación para la humanidad. Pero la clave para conocer o entender ese misterio es de creerlo. Entonces consideremos por un momento la identidad de Jesucristo. ¿Quién es Jesús? Se presentó a sí mismo como el Mesías de Israel y 700 años antes de nacer el profeta Miqueas escribió esto en Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Aunque Jesús nació como un bebé humano entre 6 y 7 antes de Cristo, ya existió desde la eternidad. Juan nos ayuda a entender el origen de Jesús diciendo en Juan 1:1, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. A lo largo del Antiguo Testamento, la palabra del Señor fue la manifestación visible de Dios al hombre. De verdad, sí es un poco una pena que traducieron como el Verbo de Dios, porque literalmente en griego es la palabra de Dios. La palabra existía, la palabra, y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Yo entiendo que querían poner un sustantivo específicamente con masculino. Esa es la razón que no ocuparon palabra. Sin embargo, en el Antiguo Testamento tenemos apariciones, tenemos venidas de la palabra del Señor, y entonces sin traducir la palabra aquí es la razón que gente no hace conexión con el Antiguo Testamento. ¿Ya? Sin embargo, el apóstol Juan nos dice que Jesús es el Verbo o la palabra eterno del Señor que siempre existió con el Padre, compartiendo los atributos perfectos y la esencia de la divinidad con el Padre y el Espíritu Santo. Él es el creador de todo lo que existe, lo que significa que Él mismo no fue creado. Dice en Colosenses 1:16 y 17, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen.
Él siempre existió. De hecho, el mismo Dios, en el nombre de quien el ángel poderoso juró, es Jesucristo, el Dios que creó todas las cosas, la tierra y las cosas que en él o en ella hay. Él existe sin principio ni fin y mantiene íntegro todas las cosas creadas, de lo contrario dejarían de existir. Jesús, la palabra eterna del Señor, el eterno Hijo del Padre, se apareció a los profetas, como en Génesis 15:1, después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión, fue visible, diciendo: no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Y vemos esto en el transcurso del Antiguo Testamento. Y más tarde se hizo hombre. Leemos en Mateo 1:21 al 23, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Jesús se hizo hombre sin dejar de ser Dios. Nació como un niño humano, pero el profeta Isaías predijo que sería Dios con nosotros. ¿Por qué Dios se hizo hombre? Para salvar a su pueblo de sus pecados. Es la razón que le pusieron el nombre Jesús, que significa Salvador o Yahweh salva. ¿Cómo salvaría a la humanidad? Al morir en una cruz por nuestros pecados. ¿Por qué era esa la única manera de salvar a la humanidad? Bueno, nuestros antepasados más antiguos, Adán y Eva, fueron creados perfectos. Vivían en un ambiente perfecto y disfrutaban de una relación perfecta con Dios. Solo había una prohibición. Les prohibió comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Desobedecieron a Dios, lo que la palabra de Dios describe como pecado. El pecado es cualquier cosa que viola la voluntad de Dios, su norma perfecta de conducta correcta o sus mandamientos. Adán y Eva tenían un solo mandamiento y lo quebrantaron. Como consecuencia, murieron espiritualmente. Más tarde descubrieron que eventualmente también morirían físicamente. Heredamos su condición espiritual. Ellos eran pecadores y nosotros también lo somos. Su pecado resultó en muerte espiritual, que es la separación de Dios, y nosotros también nacemos separados de Dios, espiritualmente muertos. También pecamos por naturaleza y por elección personal, es decir, nuestra propia voluntad, lo que demuestra que merecemos la separación eterna de un Dios justo y santo. Y yo sé, esto es el punto en que ustedes dicen: Pastor, ¿cuántas veces nos toca escuchar el Evangelio? ¿Cuántas veces nos toca escuchar acerca de nuestro estado espiritual? ¿Y sabes por qué? Porque vas a ir y buscar en las redes sociales y vas a leer que la humanidad naturalmente es buena y que merecemos buenas cosas de Dios, y vas a creerlo. Porque la gente va a decir que más bien el problema es nuestro entorno o el medio ambiente. No tiene nada que ver con voluntad. E incluso vas a leer que la culpa es de Él mismo que nos creó. Y tal vez no vas a creer eso. Pero como ya en tu corazón ya has dejado unos pasos un poco más atrás y un poco más atrás de lo que dicen las Sagradas Escrituras, y el mundo ya está influyendo tus pensamientos, fácilmente vas a convertir de una perspectiva de gracia, que significa que no mereces nada de Dios sino solamente juicio, a mérito. E incluso esto muchas veces ya lleva una ira del hombre, porque cuando no recibes lo que crees que te pertenece, vas a sentir ira. Y esto en el fin destruye, va a destruir sus relaciones interpersonales y va a destruir muchas otras cosas también. Esta es la razón que repetimos el Evangelio todos los domingos, porque este es el fundamento firme sobre el cual construimos toda nuestra vida espiritual. Ustedes dicen: Pastor, wow, cálmate. Ya estoy calmado. Seguimos. En nuestra condición perdida,
No hay absolutamente nada que podamos hacer para restaurar nuestra relación correcta con Dios. Es la otra razón que les repito, nuestro estado espiritual antes de la salvación. La razón que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos es la infinita santidad de Dios. Se muestra santo por su justicia. Y si Dios nos permitiera entrar al cielo y pasar la eternidad con Él sin cumplir los requisitos de su justicia, entonces no sería Dios. Las Escrituras nos dicen que la paga del pecado es la muerte. Y si Dios aceptara nuestras buenas obras o nuestros intentos de guardar la ley a cambio de nuestros pecados, entonces no sería justo. Si nosotros podríamos alcanzar al cielo mediante ir a la iglesia, Dios no sería justo. Si por las buenas obras podríamos ir al cielo, Dios no sería justo. Es la razón que el bautismo nos salva, que el diezmo nos salva, que la fidelidad de la vida cristiana no te puede salvar. ¿Y por qué? Porque necesitas convertir de muerte a vida y ninguna cantidad de obras puede ser eso. Necesitas estar presentado justo ante Dios aunque eres pecador. Y ninguna cantidad de pecados puede cambiar tu estado espiritual. Hay una paga y alguien tuvo que recibirla. Y alguien lo hizo por nosotros para que no fuera necesario que pasáramos la eternidad separado de Dios. Y el que lo hizo era Jesús. Por eso Jesús vino a morir por nuestros pecados. Vivió una vida sin pecado, el único que lo hizo. Lo que lo calificó para morir como nuestro sustituto. Si hubiera pecado, aunque fuera una sola vez, entonces no habría podido ocupar nuestro lugar porque habría merecido la muerte por su propio pecado. Pero como era santo, perfecto y justo, pudo presentarse al Padre como nuestro sustituto. Y eso es lo que hizo en la cruz de Calvario. Cada pecado de toda la historia humana fue derramado sobre Él y juzgado. Él pagó nuestra deuda con su propia muerte en nuestro lugar. Como Él lo pagó todo, ¿cuánto queda por pagar nosotros? Nada. Debido a que resucitó, podemos estar seguros de que su pago fue suficiente. Esto es lo que significa que Él dijo consumado es, pagado por completo. O fue terminado en la cruz, o permanece todavía la paga del pecado y de verdad estamos condenados. Entonces sí, fue terminado en la cruz, fue pagado por completo, en su totalidad. Solo podemos elegir confiar en Él y en la suficiencia de su muerte en la cruz, o podemos confiar en nosotros mismos, en nuestras buenas obras o en alguien más como la Virgen María, Buda o Alá. No importa en quién o en qué tú confíes, si no sea Jesús, permaneces todavía condenado y separado de Dios. Y la razón es porque Dios dio al mundo un solo Salvador. Hay un solo hombre que murió por los pecados del mundo y hay un solo hombre que resucitó al tercer día para autenticar lo que había hecho. No fue el único hombre de resucitar, pues fue el único de resucitar en gloria en un cuerpo de inmortalidad y para autenticar su mensaje y su obra. Jesús promete que dará vida eterna a cualquiera que decida creer en Él. También promete que nunca los echará fuera, que están seguros en su mano y que no perecerán. Esta verdad sigue siendo un misterio para muchos, pero no tiene por qué serlo. Pero ¿qué pasa con el misterio de Dios que se cumplirá en el tiempo en que el séptimo ángel toque la trompeta? Bueno, los profetas ya lo habían predicho anteriormente en Daniel 7, 13 y 14. Seguí mirando en las visiones nocturnas, y en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días, y fue presentado ante él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. ¿Llegará ese día? Sí llegará.
Seguimos en Apocalipsis 10. La voz que yo había oído del cielo la oí de nuevo hablando conmigo. Ve, toma el libro que está abierto en la mano del ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Entonces fui al ángel y le dije que me diera el librito. Y él me dijo, tómalo y devóralo. Te amargará las entrañas, pero en tu boca será dulce como la miel. Tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré. Y en mi boca fue dulce como la miel. Pero cuando lo comí me amargó las entrañas. Y me dijeron, debes profetizar otra vez acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. A lo largo de la segunda mitad del Apocalipsis, Juan profetizará acerca de los dos testigos, la nación de Israel, el anticristo, el falso profeta, el ángel Miguel, Satanás, el sistema mundial y el regreso del Señor Jesucristo. Muchas cosas todavía hay que aprender en el libro de Apocalipsis que fue profetizado por el apóstol Juan. Porque el librito les sabía dulce en la boca pero amargo en el estómago. Probablemente porque la verdad es agridulce. Por un lado, conocer al Señor y su plan para la historia humana es dulce para los creyentes en Cristo. Por otro lado, la condición espiritual del mundo y el mal que caracterizará los últimos días antes del regreso del Señor son muy amargos. Como creyentes en Jesucristo, la mayor parte del plan de Dios para la historia humana no es un misterio para nosotros. Mientras leemos el libro de Apocalipsis, Dios está desplegando su plan ante nuestros ojos. No se nos dice que guardemos este misterio para nosotros mismos. Los incrédulos no entenderán los eventos del futuro periodo de tribulación si primero no entienden y creen en el Evangelio. Entonces deberíamos compartir ese misterio, el misterio de la salvación de Dios revelado en el mensaje del Evangelio, con todos los que conocemos. Solamente ayer estaba con un taxi por un ratito nomás y le dije, si mueres hoy, ¿a dónde va su alma? Y de verdad, el Espíritu Santo, yo puedo decir, no me habló como escuché su voz, pero yo sí sentí la convicción de hablar con él, pero sentí una vagueza fuerte y no quería decir nada. Y yo miré a él, estábamos yendo, yo miré a él otra vez y pensé, no quiero compartir el Evangelio ahorita. Mi cabeza estaba llena de arreglos del carro, cosas no importantes a la luz de la eternidad. Entonces yo dije, bueno, Señor, si tú quieres que comparte con él, entonces yo le dije, bueno, si mueres hoy, ¿dónde va su alma? Y él dijo, yo no sé. Y empecé a hacerle preguntas acerca del Evangelio y él respondió muy bien en muchas cosas porque sabía los hechos más básicos del Evangelio, solamente no entendía cómo podía ser salvado. Y en unos minutos, aunque no era tan completo como me hubiera gustado compartir el Evangelio con él, al menos le pude decir los detalles más importantes del mensaje del Evangelio. Y al menos se sembró una semilla porque él sabía suficiente acerca de Dios, acerca del pecado y acerca de la cruz para que yo pudiera organizar solamente la información que ya sabía, pero en la orden correcta. Y al menos entendió lo básico. ¿Quién es Jesús? ¿Qué hizo por nosotros? Y cómo apropiarlo. Jesús es Dios, murió en la cruz por nuestros pecados y puede ser salvado solamente por la fe en Él, porque ya pagó todo. Y ahora ofrece como regalo gratuito. ¿Aceptas o rechazas? Yeah. Y hay muchos que necesitan que tú compartes ese mensaje con ellos. Bueno, entonces el Espíritu venció a mi vagueza. Mucha gente está esperando que se lo digas. El misterio de Dios es un misterio, pero no porque Dios no había revelado, es porque nunca han tenido explicado de una forma clara y el Espíritu Santo iluminado la verdad para que llegaran a ser salvados. Incluso los que hoy no creen podrán creer mañana. Si se les da una explicación clara del Evangelio y luego el Señor nos lleva en la inminente manifestación del Salvador,
que es nuestra esperanza bienaventurada. Hay muchas personas que han escuchado el Evangelio que después del arrebatamiento van a poner su fe en Jesucristo. Dice que habrá una cantidad innumerable de nuevos creyentes en el tiempo del futuro tribulación. Así ven, Señor Jesús.